Bien, vamos a iniciar lo que sería la última presentación. En este caso, pues corresponde una conferencia, para lo cual me voy a permitir leer la reseña de nuestro ponente. En este caso tenemos un mensaje primero del doctor Juan Irving Vázquez Gómez. Él es un investigador científico apasionado por comprender los algoritmos de visión activa, área que comprende la intersección entre la robótica y la visión computacional. Su formación como ingeniero en computación le ha permitido llevar las teorías a la solución de problemas prácticos como la reconstrucción tridimensional o la planificación de rutas para vehículos aéreos no tripulados. Recientemente ha investigado técnicas de aprendizaje profundo o deep learning para poder resolver problemas de reconocimiento de patrones y visión computacional. Entonces, él nos va a dar un mensaje de introducción y posteriormente tendremos la presentación a cargo de el maestro Saulo Abraham Gante Díaz, que es estudiante de doctorado, interesado en la visión por computadora, la inteligencia artificial y un campo emergente llamado renderizado neuronal, que en conjunto pueden llegar a ser utilizados para resolver tareas como la reconstrucción de espacios tridimensionales en vehículos autónomos, la detección de objetos, planificación de movimientos, entre otras. Recientemente está explorando el área de visión activa enfocado en la reconstrucción tridimensional con representaciones implícitas. Entonces vamos a escuchar el mensaje primero del doctor Camille y después la presentación del maestro Saulo. Adelante. Hola, muy buenos días. Es para mí un gusto estar con ustedes en la Universidad del Centro del Bajío y en la carrera de sistemas computacionales. Para mí pues es un gusto porque yo estudié sistemas computacionales ya en algún tiempo, pero pues son temas que se siguen viendo y que siguen ayudando a resolver muchos problemas del día a día. Entonces, pues agradecer de nuevo esta invitación y pues en esta plática vamos a abordar acerca de un tema en particular que es la reconstrucción tridimensional de objetos. Esta reconstrucción, voy a empezar por las aplicaciones, pues actualmente tiene gran variedad de aplicaciones, ¿no? Voy a poner en algunos casos de ejemplo. Seguro ustedes como son estudiantes, algunos de ustedes jugarán videojuegos. Y algunos de los videojuegos recientes lo que requieren son modelos altamente detallados, ¿no? Entonces, estos modelos, estos entornos que tenemos dentro de los videojuegos, es muy difícil para una persona estarlos recreando de forma manual, ¿no? Es decir, tenemos un diseñador que lo que hace es crear todas las gráficas, ponerle las texturas, etcétera. Y este es un proceso pues bastante tardado y que requiere inversión de tiempo y de dinero y de esfuerzo. Una forma de automatizar este proceso es que tomemos entornos naturales y que los podamos representar en un modelo tridimensional, ¿no? Este es el caso de este juego de Forza Horizon 5, en donde está ambientado en México y uno de los escenarios es precisamente la ciudad de Guanajuato. Entonces, para tomar, digamos, los modelos que fueran bastante precisos, en algunos casos se utilizó fotogrametría, se tomaron fotografías de los modelos reales y estos modelos reales se utilizan para el juego. Entonces, este proceso de generar un modelo tridimensional a partir de un objeto que existe en el mundo cotidiano se denomina reconstrucción tridimensional. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser, imaginemos que ya tenemos un robot de servicio, de esos que pues se supone que hacen actividades en la casa, en los que actualmente hay mucha inversión, sobre todo por el gobierno chino para desarrollar este tipo de robots. Entonces, este tipo de robots, imaginemos como la robotina de los supersónicos que ya está trabajando en nuestra casa, ¿no? Nosotros de repente llegamos con un nuevo mueble que se nos antojó comprar, ¿no? Llegamos con nuestro nuevo mueble, lo colocamos en nuestro departamento, en nuestra casa, y entonces el robot pues ahora tiene que interactuar con este nuevo mueble, ¿no? Para poder manipularlo, para poder evitar colisionar con él, debe de tener un modelo tridimensional de este mueble que nosotros llevamos a la casa. La forma de que el robot va a crear esta representación tridimensional pues es a través también de una reconstrucción utilizando los sensores que tiene disponibles, ¿no? Entonces un robot puede tener disponibles
una cámara monocular, como las que tenemos en los teléfonos celulares, o puede tener un teléfono, un sensor de rango, ¿no? Estos sensores de rango lo que permiten es medir la distancia a las cosas. Entonces, con estos sensores de rango se pueden generar también modelos tridimensionales, ¿no? Y así como estas dos aplicaciones, existen muchas otras en la industria automotriz, en otro tipo de industrias, y pues el caso general es esto de construir un modelo tridimensional. A pesar de que ya hay diversos avances, todavía hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Uno de esos casos es cómo representamos las cosas. Entonces, tal vez ustedes, regresemos al ejemplo de los videojuegos, ¿no? Porque es bastante reciente. Eh, ya los juegos no se distribuyen en, digamos, discos, o cartuchos para que ustedes puedan jugar, ¿no? Se distribuyen a través de descargas directamente de la nube. Sin embargo, estas descargas son muy, muy grandes, ¿no? Estarán en términos de 100 gigas, más para los juegos recientes. Entonces, descargarte 100 gigas en algunos casos puede ser bastante tardado. Y pues hay algunas nuevas representaciones que requieren mucho menos espacio de almacenamiento, ¿no? Ese es el caso de las representaciones implícitas y de las cuales les va a hablar a continuación Saulo, que está haciendo su investigación en este tipo de representaciones y cómo es que las generamos. Así que pues espero les sea muy útil esta plática que nosotros hemos preparado para ustedes. Y pues también espero que podamos seguir colaborando. Nosotros estamos en el Instituto Politécnico Nacional, en el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo. Y bueno, serán bienvenidos para muchísimas colaboraciones, ¿no? Tanto estancias académicas como de... También tenemos estudiantes de servicio social o para que ustedes hagan un posgrado en computación e inteligencia artificial, pues es un nuevo programa que nosotros tenemos aquí en el centro. Así que pues serán bienvenidos para seguir colaborando. Sí. Muchas gracias. Adelante, Saulo. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Yo soy Saulo Abraham Gante Díaz, soy estudiante de doctorado. Estoy trabajando con el doctor Juan Irving Vázquez Gómez y bueno, me voy a permitir presentar un poco de mi trabajo. Y permítame. Entonces, pues... Ok. ¿Me pueden confirmar si ahí ya pueden ver mi pantalla? Ya se ve. Ok. Bueno, entonces, pues yo estoy en el Instituto Politécnico Nacional y bueno, el tema del que les voy a hablar hoy es un poco enfocado a mi tema de doctorado, que es inteligencia artificial para la reconstrucción de espacios tridimensionales. Y bueno, mis asesores son el doctor Eric Zamora y el doctor Juan Irving Vázquez Gómez. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿3 dimensiones? ¿Qué quieres decir con eso? Ok, sí, a ver. Ahí llegó. Sí, okay. Bueno, será, pues bueno, ¿qué son 3 dimensiones, no? Entonces, nosotros vivimos en un espacio tridimensional. Nos podemos mover un eje X, avanzar hacia adelante, hacia un lado en un eje y en un eje Z que podríamos ir hacia arriba. Y en cada uno de estos ejes, nosotros podemos rotar o girar, por así decirlo. Entonces, podemos ubicar un cuerpo en el espacio y lo podemos trasladar, es decir, moverlo en ese espacio y también rotarlo, es decir, cambiar la orientación que este objeto va a tener en un determinado espacio. Y bueno, esto nos lleva ya a las representaciones, ¿no? O sea, ya sabemos que podemos ubicar un objeto en un espacio tridimensional, que se puede mover, que se puede rotar, pero surge el problema de cómo podemos representar estos objetos que tenemos en el mundo real de forma digital o para una computadora. Entonces surgen distintas formas de representarlos, entre ellas algunas de las más clásicas, por así decirlo,
son las nubes de puntos que se obtienen de una imagen de profundidad que funciona lanzando rayos y detecta a una cierta distancia si hay un objeto o no hay un objeto, y genera esto una imagen que nos indica a qué distancia desde donde estamos observando se encuentra un objeto o no se encuentra un objeto, ¿no? Y partiendo de estas representaciones, bueno, se les llama nubes de puntos porque son un conjunto de puntos que se ubican en el espacio 3D, tienen una coordenada X, Y, Z, y al final, cuando se integran, nos representan la superficie de un objeto y aparentan tener una forma muy similar a como vemos las nubes. O sea, son muchos puntitos juntos que no tienen ninguna correlación, no están unidos. Después de estas representaciones de puntos, podemos extraer o procesarlas para generar una rejilla ocupacional o un voxelizado, que es muy similar a lo que vemos en Minecraft. Tenemos un voxel, que es la unidad, que es como si fuera el píxel de las imágenes, en donde el voxel puede ser de una dimensión que nosotros decidamos, y estos voxeles se van a colocar uno junto a otro para poder representar un objeto en el espacio, como se puede observar de este lado. Una de las ventajas de esta representación es que es algo más sólido y se le puede modificar la resolución tanto como nosotros queramos, pero uno de los problemas que conlleva esto es que requerirá más cómputo el agregar muchos más voxeles. Finalmente, tenemos a las representaciones mediante mallas, que son como una extensión de las nubes de puntos, donde tenemos puntos en el espacio, pero a estos puntos ahora les vamos a agregar una línea que los une junto con otros puntos. Entonces, al unir todos estos puntos, se genera una especie de superficie, como si pusiéramos una especie de cortina o sábana encima de un objeto, y podemos observar sus características con esa sábana. O sea, recorren el objeto, lo cubren, y eso genera una representación de malla. De la misma forma que con las representaciones de voxeles, estas representaciones se vuelven muy costosas cuando más resolución necesitamos. Y estas las definimos en un área o en un conjunto al que le llamamos representaciones explícitas. ¿Por qué? Porque conocemos la posición en el espacio X, Y, Z, podemos orientarlas, rotarlas, conocemos en dónde se encuentran. Y después llega un campo emergente que se llama renderizado neuronal, donde proponen algo llamado representaciones implícitas. ¿Y qué son estas representaciones implícitas? Bueno, pues tenemos una red neuronal con una configuración cual sea, en la que nosotros vamos a entrenar esa red neuronal para codificar la geometría de nuestro espacio. Podemos codificar la geometría, podemos codificar color, podemos codificar algunos mapas de calor, mapas de profundidad, etcétera, etcétera. Entonces, esto es más o menos, yo lo veo como una representación de lo que hacemos nosotros en nuestro cerebro. No sé si puedan tomarse unos segundos para cerrar los ojos e imaginar un lugar que ustedes conocen muy bien, que quizás sea su habitación. Conocen dónde está su cama, conocen dónde está la televisión y todos los objetos que tengan dentro de esa habitación. Pero esa representación es una representación implícita, porque ustedes la pueden observar en su cerebro, pero realmente no existe. Sin embargo, esta representación nos puede ser muy útil, porque no sé si les haya pasado alguna vez que estamos trabajando y sin la necesidad de observar, identificamos en dónde está un objeto y podemos tomarlo o podemos rescatarlo de que se caiga. Entonces, esta representación que genera nuestro cerebro de nuestro entorno, del espacio en el que estamos, nos es útil para no estar siempre observando a ese punto en el espacio o a ese lugar para poder realizar una acción. Y esa es más o menos la idea o lo que se puede aprovechar de estas representaciones implícitas. Y bueno, para esto necesitamos
primero definir un campo de captura de información. Vamos a definir que tenemos una cámara que va a estar apuntando en su eje Z-Z hacia el mundo o hacia el objeto que queremos observar. Y lo que podemos hacer es tomar imágenes a color, RGB, o imágenes de profundidad, o tomar alguna otra lectura de percepción del espacio para poder tomar un conjunto de datos o generar un conjunto de datos. Y definimos un espacio de trabajo que va a ser el espacio en donde nuestra cámara se va a poder desplazar o se va a poder mover, rotar, para poder capturar cuanta información nos sea necesaria. Y bueno, como lo mencionaba el doctor Irving, en el área de los videojuegos hay un tema o un tópico llamado renderizado, en donde la idea es que tenemos nosotros un conjunto de datos, que sería nuestro mundo tridimensional, y tenemos una fuente de iluminación desde donde nos va a llegar la luz, y tenemos un observador en ese entorno. Entonces, de acuerdo a la posición en la que estamos nosotros observando con una cierta orientación, la interacción de la luz y la luz que nos va a llegar hasta nuestro observador va a cambiar de acuerdo a la orientación y la posición en la que estamos nosotros observando. Y eso pues requiere bastante cómputo para poder realizar ese trazado de rayos y generar una imagen que nosotros podamos observar a través de la pantalla. Y para ello se definió hace ya algunos años un modelo de iluminación volumétrica, en donde tenemos una fuente de iluminación a una distancia y vamos a imaginar que trazamos un rayo que va a llegar hasta nuestro ojo, que sería aquí nuestro plano de vista, nuestra imagen. Entonces, para un solo píxel, un solo lugar de esos, vamos a trazar un rayo que va a capturar cuál es la contribución que tienen los objetos que se encuentran en ese espacio hasta el punto en el que estamos nosotros observando, es decir, qué tanto atenúan la luz emitida para poder identificar qué es lo que estamos observando. Si hay una cámara, si hay un objeto, si hay un perro, y eso lo podemos observar nosotros. O sea, podemos encender una luz o ver a través de un reflejo, y conforme nos vamos moviendo, la luz interactúa o nos llega a nosotros de una forma muy distinta desde cada uno de los diferentes o distintos puntos de vista, generándonos pues imágenes distintas. Y más o menos con esta idea surge la implementación o la idea de una red neuronal que aprenda a generar objetos a través de un renderizado inverso. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros capturamos imágenes del entorno, de un objeto, de donde nosotros queramos, un conjunto parece entonces un poco grande del objeto, contengan ciertas capturas, y a partir de estas imágenes, la red neuronal va a aprender a generar el volumen y va a predecirnos cuál es el color que estamos observando. Una de las ventajas de esta estrategia es que si nosotros le damos un conjunto de vistas de, no sé, 100 vistas, y luego le consultamos unas vistas que no observó durante su entrenamiento, es capaz de producirlas. Es capaz de sintetizar nuevas imágenes que no observó durante su entrenamiento. Y bueno, ¿cómo funciona esto? De la misma forma que el renderizado, en este caso es un renderizado inverso porque tenemos la imagen, entonces buscamos trazar el rayo, bueno, conociendo desde dónde estamos observando, cuáles son los parámetros de nuestra cámara, las dimensiones de nuestra imagen, etcétera, etcétera. Conociendo todos estos parámetros, podemos trazar nuestros rayos y ver cómo es que estaban interactuando en el entorno para poder capturar esa imagen. Entonces lo que hacen es trazar un rayo, lo discretizan, toman una lectura cada cierto tiempo y se alimenta a una red neuronal, en este caso es un perceptrón multicapa, una posición y una dirección de observación, es decir, en qué punto estoy yo en el espacio y hacia dónde estoy observando. Y dada esta información, se alimenta la red neuronal y la red neuronal nos va a decir qué color tiene y si hay una densidad, es decir, si hay algo ahí o no hay nada.
en cada uno de esos puntos. Entonces, al final esto se puede ver como una función que define cómo es que nuestro rayo atraviesa el mundo, y casualmente las redes neuronales multicapa funcionan como buenos aproximadores de funciones. Entonces, lo que está haciendo es aprender la función que tiene este rayo en el entorno, y al final genera el volumen y la imagen que nosotros podemos observar. ¿Y cómo se entrena esto? Bueno, pues le alimento posiciones, direcciones, predice color, densidad, de cuántas vistas yo necesite para entrenar. Vamos a renderizar el rayo. Tenemos cuál es el rayo, qué es lo que predice, qué color tenemos, y nosotros tenemos un valor con el que lo vamos a comparar. Es decir, si tengo aquí un color naranja clarito, por así decirlo, y acá tengo un color naranja oscuro, que es mi valor real, voy a intentar que la red neuronal se aproxime a este valor para poder predecir correctamente el objeto que estamos reconstruyendo. Y todo esto está almacenado dentro de la red neuronal. Y bueno, ¿cómo llevamos esto a la reconstrucción? ¿Cómo podemos partir de tener un espacio que no conocemos? Imaginemos una caja negra donde nos dicen, mete tu mano y tienes que descubrir qué hay adentro. Entonces, pues lo más natural es que pues tengamos un poco de miedo, pero si nos aventamos a meter la mano, vamos a empezar a recorrer esa caja de poco en poco para poder llegar a una representación o tener una idea de qué es lo que hay ahí adentro. Entonces, esa es más o menos la propuesta que tenemos. O sea, de un espacio que yo no conozco, ¿cómo puedo llegar a conocer o a interactuar con ese entorno para poder identificar qué hay ahí adentro, reconstruir ese objeto, identificarlo, desplazarme, etcétera, etcétera? Y bueno, el problema surge hace ya bastantes años y es propuesto por Víctor Klee a uno de sus alumnos en una plática de pasillo, como él le llama, donde le dice, mira, tengo esta geometría. Esta es una sala de arte, ¿y cuántos guardias voy a necesitar para poder cubrir toda esta área de la galería de arte sin perderme de observar ningún punto? Entonces, su alumno Batal propone una primera solución donde dice que pues si conocemos la geometría, podemos tomar el número de vértices n, y el número de guardias que vamos a necesitar es la función piso de n entre 3. Entonces, de acuerdo al número de vértices que vayamos a tener, lo dividimos entre 3, y el número inferior es el que nos va a decir cuántas cámaras o cuántos guardias en este caso vamos a necesitar para poder cubrir esta área. Pero el problema se vuelve un poco más complejo quizá, o escala un poquito, cuando decimos, bueno, ¿y si no conozco el entorno? ¿Y si no conozco esto? ¿Y si no conozco, y si esto, y si esto? Y empezamos a agregar varias preguntas, pues se vuelve un tanto más complicado. ¿Cómo podemos nosotros cubrir un área que no conocemos a partir de una primera visualización? ¿Cómo podernos mover? ¿Cómo podemos identificar? Como por ejemplo, no sé si ustedes llegan a un lugar que desconocen, ¿cómo empiezo a conocer ese entorno para poder ubicarme, para poder, no sé, identificar las salidas de emergencia, por dónde entré, por dónde puedo salir, dónde dejé mi auto en ese estacionamiento, etcétera, etcétera? Y bueno, esto ya me lleva a un área que se llama la siguiente mejor vista, o The Next Best View, donde la idea es que partimos de tener un conocimiento del entorno, cual sea tan pequeño o tan grande como sea posible, y de acuerdo al conocimiento que tengamos en ese momento, nosotros debemos decidir, o en este caso la computadora debe de decidir hacia dónde se tiene que mover para poder seguir conociendo el entorno, donde quizá tenga un menor costo computacional, tenga una mejor ganancia de información, le cueste menos moverse a un dron por la energía con la que cuenta en su batería, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que nosotros vamos a tener un modelo del espacio. En este caso,
algo explícito. Podemos tener una representación con nube de puntos, con mallas o con voxelizaciones. Entonces, estas representaciones están en un espacio tridimensional, tiene un ancho, una profundidad y un largo. Entonces, dada esta representación, este modelo, ¿cómo podemos predecir cuál es la traslación? Es decir, en qué punto nos vamos a ubicar y hacia dónde vamos a estar observando del objeto para poder capturar información, agregársela a ese modelo y terminar una reconstrucción del espacio. Entonces, pues el diagrama propuesto de manera general para las soluciones, tenemos una representación tridimensional, vamos a procesarla, vamos a extraer un poco de información de ella, vamos a pasárselo a una red neuronal para que nos prediga cuál es la pose. En este caso lo definimos como X, Y, Z y los ángulos de rotación, pero pues se puede definir como algún otro tipo de rotación, que al final sería visto como nuestra siguiente mejor vista para completar el objeto. Y bueno, hasta ahorita, ¿qué llevo de esta propuesta? He estado trabajando con una arquitectura llamada autoencoders, donde la idea es compacto la información tanto como me sea posible, y luego de esa representación compacta que le llamamos espacio latente, empiezo a reconstruir nuevamente para intentar representar a la salida el objeto que recibía a la entrada, que en este caso para nosotros es un modelo que tiene 31 por 31 por 31 valores, es decir, en X, Y, Z tiene 31 valores que representan en total un objeto, y como pueden observar, pues tiene dos colores, ¿no? Aquí tenemos una rejilla ocupacional probabilística. ¿Qué quiere decir con esto? Tenemos valores de 0 a 1, donde 0 tenemos un valor que es 0.5, que nos va a representar una máxima entropía, es decir, conocemos nada, no tenemos conocimiento de qué hay ahí, puede ser que haya algo, puede ser que no haya nada. Entonces, todo valor que sea menor a 0.5 lo representamos como un espacio vacío, no hay nada. Y todo valor mayor a 0.5 lo representamos en color azul, que sería que sabemos que ahí hay algo. Y el valor de 0.5 es el amarillo. Entonces, de una forma explícita podemos deducir que nosotros necesitamos observar en esta parte donde tenemos colores amarillos para poder extraer información que nos sea de utilidad para completar la reconstrucción de un modelo. Y bueno, entonces, una vez procesada la información con este autoencoder o esta arquitectura de autoencoder, lo que hacemos es, o lo que proponemos es extraer una representación dimensionalmente reducida que nos produce este autoencoder, en donde está la conexión de un codificador y un decodificador, que para el caso de nuestros experimentos nos resultó que 16 valores es una representación lo suficientemente informativa para poder reconstruir el objeto. Entonces la tomamos esos 16 valores, se los alimentamos a una red neuronal que se va a encargar de aprender a predecir cuál es una siguiente mejor vista. Entonces aquí nos predice una traslación y una rotación, que es decir, 12 valores. Nos indica la posición en X, Y, Z y una matriz de rotaciones definida en un espacio, en un grupo ortogonal especial 3, donde tenemos 9 valores, una rotación, son rotaciones por cada eje, y en conjunto pues nos indican hacia dónde vamos a estar observando. Y bueno, ¿qué sigue? Queremos migrar esta metodología a las representaciones implícitas. ¿Qué quiero decir con esto? Queremos observar o investigar, descubrir, como sea más conveniente, si es que dentro de esta red neuronal podemos, con la información que tiene codificada, podemos deducir si es que está completo el objeto o no está completo, si esa información nos dice algo para poder completar un objeto sin la necesidad de generar el objeto o la representación para poder después procesarla, sino que a partir de lo que sabe la red neuronal, todos esos números que están ahí adentro,
me dicen algo para entender si ya está completada una reconstrucción o no, y explorar algunas representaciones implícitas para resolver el problema. Adicionalmente, propongo explorar el uso de inteligencia artificial para la creación de una métrica de selección de una siguiente mejor vista. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quizá ver si podemos capturar datos de nosotros como personas, cómo es que exploramos un objeto que desconocemos, cómo lo empezamos a conocer a partir de la parte visual, cómo empezamos a observarlo para tener una idea de cómo es que está compuesto ese objeto, y ver si una red neuronal es capaz de aproximar el cómo nosotros interactuamos con ese objeto para poder completar una representación implícita dentro de nuestro cerebro de cómo es el objeto, qué colores tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿para qué nos sirve? Pues en los robots autónomos es donde yo lo veo un poquito más aplicado. Hay muchas otras aplicaciones como para realidad virtual, los juegos de video, medicina. El campo es hasta donde ustedes quieran aplicarlo. Y bueno, ¿para qué nos sirven los robots autónomos? Pues como les decía, ¿no? O sea, nosotros conocemos nuestro cuarto, nuestra casa, un lugar que frecuentamos normalmente y sabemos cómo movernos sin la necesidad a veces de estar observando directamente. Indirectamente sabemos cómo llegar a ese lugar. Entonces, la idea es tomar estas representaciones y procesarlas para que el robot tome una decisión que sea más adecuada, sin la necesidad de estar extrayendo información constantemente del entorno. Y otra propuesta recientemente es la planificación de movimientos con este robot que tiene un brazo, donde la idea es que tenemos un conjunto de articulaciones como en nuestra mano, el codo, la muñeca, el hombro, y esta representación geométrica que se ha generado dentro de la red neuronal nos puede decir, de acuerdo a la posición que nosotros tenemos de, no sé, de la muñeca y del codo, a qué distancia nos encontramos de un punto de una geometría en específico. Cómo no colisionar con esa geometría. Y bueno, sin más, por mi parte, les agradezco su atención. Aquí les proporciono un código QR hacia mis redes de contacto, algunos links de los que voy compartiendo información, etcétera, etcétera, por si gustan tomarlos. No sé si tengan alguna duda, una pregunta. Muchas gracias al maestro Saulo. Vamos a pasar a las preguntas. No sé si alguien tiene alguna inquietud o algo que deseen conocer. Puede ser sobre la presentación o precisamente sobre la experiencia, ¿no? De que esté estudiando el posgrado. ¿Alguna pregunta? A ver, bueno, en lo que seguramente te preguntas, pero en lo que se anima, una inquietud es, ok, está todo esto del procesamiento de imágenes y reconocimiento de formas tridimensionales. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está de que todo eso se puede implementar de manera artificial en tiempo real? Ya existen una serie de dispositivos o mecanismos que, por ejemplo, los vehículos autónomos, pues detectan cosas. Pero hay ocasiones en que esa detección tiene que ir un poco más allá. Vamos a decir, un vehículo autónomo, una cosa es que detecte un obstáculo y otra cosa es que pueda decidir, en caso de que no haya alternativa, en dónde va a chocar. O sea, no es lo mismo chocar contra una roca y sea un barranco, o a lo mejor contra un arbusto, ¿no? Entonces, ese tipo de paso siguiente, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de que se logre? Como para este caso que menciona, yo creo que quizá no estamos tan lejos, pues ya existen algunas propuestas dentro del área donde proponen el uso de redes multimodales que procesan múltiples tipos de datos o de información al final para resolver una tarea en conjunto. Entonces, quizá no estemos muy lejos, quizás sí, todo depende muchas veces pues de qué tanto se permita avanzar, ¿no? Pues
a veces no solamente depende de nosotros, ¿no? Sino que también hay algunas otras cosas que conlleva, como por ejemplo, no sé, ChatGPT. Requiere muchísimas, una cantidad de datos impresionante, una cantidad de cómputo impresionante. Entonces, pues, muchas veces algunas personas no coinciden con que sea algo tan útil, porque pues estamos empezando a incrementar tanto la computación necesaria para poder resolver un solo problema, que pues nos hace dudar si de verdad está siendo inteligente el sistema o solo estamos forzándolo a que intente resolver algo de una forma que nos parezca inteligente. Pues pareciera que hay avances que quizá en unos 20 bueno, quizás me estoy yendo muy lejos, quizá 10 años ya tengamos sistemas que nos puedan tomar esa decisión, por así decirlo, en tiempo real, ¿no? En cuestión de milisegundos, que la reacción sea casi similar a la que nosotros tenemos como seres humanos, o si no es que en un tiempo mucho menor. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Maestro Armando, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Muy interesante la presentación. Me gustaría que repitiera, por favor. No alcancé a escuchar el nombre exacto de la red neuronal que están empleando, el tipo de red neuronal que están empleando para el tratamiento de estos espacios tridimensionales. Si me pudiera repetir, por favor. ¿Se refiere a estos? Para codificar la densidad o el modelo. ¿Se refiere a esta? Sí, NER. Sí, NER. Sí, en realidad es una red que le llamamos en el área algo vainilla, porque es una red que no tiene mucha complejidad. Existe una unidad a la que nosotros le llamamos perceptrón, que es una idea propuesta ya hace muchísimos años, en la que recibe un dato y pues matemáticamente lo procesa, lo suma, lo multiplica por unos valores y da una salida. Entonces lo que hacen es aumentar la profundidad, es decir, agregan capas y luego pueden agregar el ancho. Puedes agregar en una fila tantas neuronas como se te ocurra. Entonces, para este caso, la red neuronal es una MLP, un perceptrón multicapa, que tiene estas características. Recibe una entrada puede ser de 39, 57, 60 o 75 valores y se procesa a través de 256 neuronas por 8 capas, luego pasa a un espacio más reducido de 64 valores y al final nos da 4 valores de predicción. Un color en el rojo, en el azul y en el verde y una densidad. Es decir, si hay algo o no hay algo. No sé si quede claro. Sí, muchas gracias. No, usted. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí se lleva en inteligencia artificial. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿En qué otros campos de la industria se podría utilizar este proyecto? ¿El mío? Pues lo veo para la reconstrucción de entornos, por ejemplo, unas visitas digitales guiadas, la realidad virtual o la realidad aumentada, es decir, reconstruir modelos que no sean, no sé, de forma automática, desplegar un robot que, no sé, explore un museo, capture cuanta información no sea necesaria y luego sabemos que ya tenemos un mapa de ese museo y vamos a identificar las piezas una a una. Entonces, pues dentro de esa misma representación, extraiga las piezas y puedas tú, con tus lentes de realidad virtual, observarlas, visitar el museo, no sé. Quizá también para el área
de rescate, no sé, en un caso de una emergencia, un temblor, cae un edificio, explorar el entorno, cosas así, para identificar una ruta que sea menos riesgosa para las personas o los rescatistas. ¿En dónde más vemos estas tecnologías? Pues en los juegos de video. Recientemente la he visto aplicada en la medicina. Generan el modelo implícito de la mandíbula, y con esa representación pues pueden acercarse un poquito más a entender qué es lo que está pasando con su paciente, de qué manera es más eficiente extraer una muela, quizá, para no dañar el resto de la dentadura. En la medicina también para observar no recuerdo ahorita cómo se llaman estas imágenes que nos obtienen del cerebro, que al final son representaciones como en capas de cada una y entonces lo que hacen es integrar todo esto para visualizarlo de forma 3D y que los médicos puedan quizá abstraer una mayor información de todo ese conjunto, porque al final es un órgano que funciona en conjunto, a pesar de que está como en capas o tiene unas ciertas componentes que integran todo el objeto o todo el órgano, pues interactúan entre ellas y provocan una reacción. Entonces el visualizarlo de esa forma les ha permitido estudiar algunas cosas que antes no podían observar solamente con estos modelos. Sí, muchas gracias, maestro Saulo, y pues procedemos a lo que podría ser la entrega de reconocimiento, una entrega de reconocimiento virtual, en donde la Universidad del Centro del Bajío y la coordinación de la licenciatura en Sistemas Computacionales otorga el reconocimiento al doctor Juan Irving Vázquez Gómez por su valiosa participación con la ponencia Inteligencia Artificial Aplicada dentro del marco de la octava jornada de la licenciatura en Sistemas Computacionales Before Network. Y adicionalmente al maestro Saulo Abraham también se le otorga un reconocimiento en el mismo tenor sobre esta conferencia. ¿Sí? Agradecemos infinitamente su participación. Realmente este tipo de presentaciones pues, nos dan una perspectiva diferente aquí en la universidad. ¿Sí? Muchas gracias y pues, un fuerte aplauso a nuestro Saulo. No, pues solo me queda agradecerles a ustedes por el espacio. Espero pues nos extiendan invitaciones a algunos otros eventos donde podamos compartirles no solo yo lo que estoy trabajando, sino también mis compañeros y quizá algunos doctores, para si alguien está interesado, pues se anime a estudiar un posgrado, no se quede con las ganas o con la espinita. Y pues nada, vi que algunos son alumnos que estaban presentando algunos proyectos, por ahí vi un par. Y solo me queda decirles que pues sigan preparándose en lo que ustedes decidan, puede ser en la academia o en la industria, pero nunca dejen de prepararse, de tomar ese curso, de aprender eso que les llamaba la atención, porque siempre es interesante aprender algo nuevo y nunca nos podemos imaginar en qué momento de nuestra vida podemos presentarnos con un problema y que justo ese día o ese mes que me perdí aprendiendo algo que parecía inútil en ese momento, me está sirviendo ahorita. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues agradecerte, Saulo, para que también hagas extensivo este agradecimiento al doctor y sobre todo, como bien mencionas, que esta no sea la última vez que nos estemos aquí comunicando, aprovechando los beneficios de la tecnología. Igual si ustedes llegan a tener algún espacio en el que nosotros podamos colaborar, créeme que lo vamos a hacer con mucho gusto. A nombre de la Universidad del Centro del Bajío, que en este acto estoy representando, quiero agradecerte formalmente tu participación y pues estamos aquí en contacto. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta luego.